Gloria a Dios. Saludamos y bendecimos en esta mañana a toda la amada red social del Facebook, ¿sí? Estamos saliendo en vivo en esta hora de transmitir la palabra de Dios. Somos Casa Apostólica Emanuel Quilmes. Mi nombre es José Luis Vidal. Estamos reunidos en esta casa como casa de Dios, como cuerpo de Cristo, para llevar el mensaje del Evangelio, ¿sí?, a toda la amada iglesia, para ser edificada, pero también a aquellos que tal vez hoy no son parte de la iglesia, pero que van a ser parte. Te animo a que comparta este video, te animo a que pueda anunciar el Evangelio a toda criatura por medio de ella, ¿sí? Hoy tenemos los medios de comunicación para hacerlo, tanto las radios como las redes sociales, ¿sí? Que podamos predicar en tiempo y fuera de tiempo, porque es tiempo, amado, que me está escuchando, me está viendo en esta mañana, de predicar. Es tiempo de anunciar que es tiempo de mayor gracia, tiempo de oportunidad para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. No importa si usted tal vez se ha apartado del Señor, si ha dejado de la iglesia, si se ha alejado de Dios, este es el día y el tiempo para volver. Dios está dando mayor gracia, mayor oportunidad a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que tiene un corazón contrito y humillado. Dios no lo va a menospreciar, Dios lo va a recibir. Y como casa en este lugar, como iglesia del Señor Jesucristo, estamos para recibir a la oveja perdida, a la moneda que se extravió y al hijo pródigo, para que regrese a la casa del Padre, donde hay abundancia de pan, donde allí en la casa va a ser restituido y puesto otra vez al servicio de Dios. Así que estamos agradecidos en esta mañana de poder estar reunidos en este lugar como casa, como familia de la Común Fe. Estamos agradecidos por todo lo que está comenzando y haciendo el Espíritu Santo por medio de nosotros y a través de nosotros, ¿sí? Usted y yo somos colaboradores del Espíritu Santo y cooperadores de Él para cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado y hemos nacido para Dios. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra y es importante que lo podamos entender como hijos de Dios. Es importante entender como siervos, como ministros del Señor, que no servimos al hombre, no nos servimos al hombre, servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Señor Jesucristo, el cual Él mismo dice la palabra, que constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, ¿sí? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Al conocimiento de Dios, al varón perfecto que es Cristo, ¿sí? Entonces hay un mover, por así decirlo, ¿no? Un mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para que podamos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Para que todo aquel que él creyera, que crea en Cristo y se bautice, sea salvo, ¿sí? Y sea salvo. Mas el que no creyere, dice el Señor, será condenado. Entonces estamos hablando como casa, ya creo que esta es la quinta parte, ¿no? Que estamos hablando sobre la importancia del fundamento de nuestra fe, ¿sí? La importancia que tiene la fe para Dios, porque es la única manera de poder agradarle a Dios y poder acercarnos a Dios y creer que Él hay, que Él está, ¿sí? Tenemos que entender como hijos de Dios o como hijos de fe, ¿sí? Que tenemos que crecer y desarrollarla, ¿sí? Decía en estos días, ¿no? O en estos tiempos, que la fe es una partícula, por así decirlo, que Dios depositó a cada uno en el Espíritu, ¿sí? Para ser enfocada en lo correcto, en lo verdadero, y ese es Dios, ¿sí? O sea, si el hombre o la mujer que por ahí entiende o puede descifrar esa fe que tiene, la deposita en algo o en alguien, ¿sí? Porque la gente decía también que cree en muchas cosas, ¿no? O en religiones, o en movimientos, o en personas, ¿sí? O, ¿cómo puedo decirle? Necesita poner esa confianza o esa fe depositada en algo, porque es la esencia de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero tenemos que entender que mucha gente no ve, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas, pero nosotros como hijos de Dios,
como cristianos, ¿sí? Tenemos la evidencia, ¿sí?, de que el Señor existe, de que el Señor es veraz, que el Señor es verdadero, por el testimonio de la palabra, por el testimonio de muchas personas que predicaron el Evangelio a lo largo de toda la historia de la iglesia. Entonces podemos entender que la fe también hay que hacerla crecer en nuestra vida, ¿no? Y decía que mucha gente lamentablemente se queda en una fe primaria, una fe que solamente, bueno, se conforma con un día haber ido a un evento cristiano o a un como dicen muchos, ¿no?, que están mal llamados, avivamiento, ¿no?, que el hombre quiere hacer, ¿no? Y justamente en estos sábados que comparto la palabra a través de las redes sociales, decía que ningún hombre puede, por más que quiera, esforzar un avivamiento. Todo el avivamiento viene y es producido por Dios, por el Espíritu Santo, pero Él necesita utilizar a hombres y mujeres dispuestos a creerle a la palabra, dispuestos a creerle de que si Dios está presente en nuestra vida, hay un 100% de respaldo, ¿no?, por medio de la fe de que hemos creído. Entonces es importante que usted, amados y amadas, que me está viendo y escuchando y viendo esta mañana en este lugar, que podamos entender que esa fe que el Señor ha depositado en nuestra vida tiene que desarrollarse y crecer. Porque hasta cuánto dice ahí la Escritura, ¿no?, en Efesios capítulo 4, que recién decía, la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos toda la unidad de la fe y el varón perfecto. Hay una medida que para nosotros parece inalcanzable, ¿no?, llegar a la estatura de Cristo, ¿no? Esa es la medida de fe que usted tiene que alcanzar. Imagínese el desarrollo y todo lo que tenemos que hacer para que esa fe no mengue, sino que crezca, ¿sí? Por eso los discípulos le decían a Jesús, aumentanos nuestra fe, ¿no? Y entonces el Señor le dice, ¿no?, allí hablando, si ustedes tienen fe como una fe minúscula, una fe primaria, ¿no?, principal, si esa fe que dicen tener la utilizarían en lo correcto, ¿no?, por así decirle, entonces esa fe iba a producir, ¿no?, algo o alguna situación favorable para aquel que cree. Y decía también que Jesús en muchos lugares, ¿sí?, en muchos lugares no pudo hacer milagros por la falta de fe, ¿no? El mismo Hijo de Dios, el mismo Señor, el mismo Dios mismo en la tierra, no pudo hacer milagros por la falta de fe, por la incredulidad. Entonces la falta de fe y la incredulidad ata, por así decirle, el favor de Dios a mucha gente, ¿no? Y ayer y estos días salimos a evangelizar como casa y pudimos notar en toda la gente que pudimos hablarle, que pudimos compartirle la palabra, compartirle un tratado, ¿sí? La mayoría de ellos están apartados de Dios, ¿no? Están apartados, un día pisaron la iglesia, un día tal vez fueron a un lugar, ¿sí?, y creyeron que con eso ya bastaba, y hoy están fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia, ¿no? Y entonces estamos en un tiempo, ¿no?, de mayor gracia. Estamos en un tiempo donde la fe que muchos decían tener hoy no está depositado en lo correcto, ¿no? Y entonces es importante nosotros que podamos entender si estamos en el lugar correcto, si estamos en el lugar donde Dios nos provee todo, donde Dios nos respalda, entonces tenemos que actuar confiadamente en lo que creemos, ¿no?, en lo que nos manda hacer el Señor, la gran comisión, ¿no?, ir a ser discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el ir está el tema de salir a evangelizar, en el hacer está el tema de enseñar a la gente a que una vez que ha recibido a Cristo tiene que permanecer en la casa y formarse como discípulo, formarse como un futuro o un prominente ministro del Señor. Pero muchos no lo saben. Muchos creen que van a la iglesia para que Dios los sane, para que Dios haga algo, ¿no?, un milagro en su vida. Pero el mayor milagro que Dios quiere hacer en su vida es cumplir el propósito para el cual Dios lo hizo nacer. Entonces mucha gente va a la iglesia porque le invitan, le dicen, vení a la iglesia porque se te van a ir los problemas, vení a la iglesia porque se te va a sanar la enfermedad, vení a la iglesia porque vas a conseguir novia, novio, vení a la iglesia porque vas a prosperar en tu negocio, en tu trabajo.
¿no? O sea, estamos ofertando un evangelio de, como muchos dicen, pare de sufrir, ¿no? Pero no existe ese evangelio. Y por eso mucha gente es engañada por Satanás y por algunos que predican ese evangelio liviano, ese evangelio de no esforzarte, ese evangelio de decir, bueno, me conformo con un día ir a la iglesia y del día a la semana hago lo que a mí se me plazca, ¿no? Entonces eso no funciona. Ya conmigo, no funciona esa fe. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Estar ubicado en tiempo y forma, ¿no? En lo que a Dios respecta que tenemos que hacer. Primeramente como casa, como hijos de Dios, como ministros, como siervos, ¿sí? Como personas que conocemos, entre comillas, ¿no? A Dios, una parte que conocemos, porque no conocemos todo. Ahí la palabra dice que en parte conocemos, en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que todavía nos falta recibir de conocimiento de Dios, porque eso tiene que ver con la intimidad con Dios. Decíamos en otro momento, ¿no? Tiene que ver con la intimidad con Dios, de estar con Dios, de estar conectado 100% al Espíritu Santo y a la palabra, y entonces ahí se nos revela a cada uno esa esencia de Dios, de Padre que tenemos. Entonces, tenemos que entender como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí? Está sobre todo. Aleluya, Amén, gloria a Dios. Que Dios es bueno, ¿sí? Que Dios es bueno y nos advierte, ¿no? Nos advierte de todas estas cosas que estamos experimentando, primeramente como siervos de Dios, como hijos de Dios, como cristianos. Porque no podemos ser ajenos, ¿no? A todo lo que se está moviendo en el sistema, en el mundo. Sí, y compartimos esto con muchos jóvenes allí donde estamos evangelizando, ¿no? Le rompimos justo lo que estaban haciendo allí, ¿no? Que es drogarse, tomar alcohol, ¿no? Y le compartíamos eso, la palabra de que Dios está llamando la oportunidad de salvación, de que no desaprovechen esta oportunidad, ¿sí? Entonces es importante entender esto, que hay mucha gente allí afuera que está atado, como decíamos ayer, ¿no? En vicios, en pecados, ¿no? Que sabemos que no es obra de carne y sangre, sino de toda una obra del infierno, ¿no? Que está operando en los aires, en la oscuridad, las tinieblas, donde está avanzando, ¿sí? Pero dice la palabra que en nosotros amanecerá Jehová, y esto será vista su gloria. Entonces la gente tiene que ver en nosotros, no lo mismo que ve en el mundo, sino algo diferente. Algo que diga, wow, este es como yo, pero mira cómo resplandece, ¿no? En su rostro, dónde saca este conocimiento de las cosas, ¿no? Entonces es importante que crezcamos en la fe, ¿sí? Es importante que no nos quedemos solamente con congregar, con estar sentado en la iglesia y con esto ya he cumplido con Dios. ¿Qué es cumplir con Dios? Hacer su propósito, hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No es fácil, porque también hay que decirlo, ¿sí? No es fácil hacer la voluntad de Dios porque requiere una negación de nosotros a muchas cosas. Y Jesús lo dijo, no todos están dispuestos a dejar cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay presiones, porque hay cosas que se le aparecen cuando uno decide, por ejemplo, hacer la obra de Dios. Se levanta paralelamente oposición, ¿o no? ¿Sí? Cuando comenzamos a hacer la obra de Dios, comienza a haber oposición, inclusive dentro de la familia. Entonces es importante entender esto, de que no fue el hombre que nos llamó, no fue nuestro apóstol que nos llamó, fue Jesús, fue Dios. Antes de la fundación del mundo, nos predestinó para cumplir un propósito, ¿sí? Para cumplir un propósito. Entonces estamos hablando, ¿no? De desarrollar, hablando sobre el desarrollo, sobre el fundamento de nuestra fe, que para agradarle a Dios es por medio de la fe, no cualquier fe, sino la enfocada en lo que a Dios le respecta, y es creer en aquel ha enviado, en Jesucristo, ¿sí? En Jesucristo. Confía en Él para salvación y desarrollar una fidelidad hacia Él, que le entregué mi vida. O sea, no basta solamente con creer que Jesús murió, resucitó y que vive, sino serle fiel. Porque ¿qué es lo que va a premiar al final Dios? Aquel que ha creído, la fidelidad. ¿Sí? La fidelidad. Por eso cuando usted ve la parábola de los talentos, de las minas,
y de todo eso que Jesús habla, dice allí, ¿no? La escritura, que Dios va a premiar la fidelidad. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y se le añadió a eso que invirtieron esa fe que tenía, multiplicada, ¿no? Por ejemplo, que tenía 5, por decirle, de fe, le aumentó 5 más, la que tenía 2 le aumentó 2 más, pero aquí hay que decir que tenía una fe primaria, vamos a decirle, ¿qué hizo? En vez de hacer lo que tenía que hacer en fidelidad para con Dios, ¿qué hizo? Lo ocultó, ¿no? Lo escondió, dijo, me quedo en el monte, no hago nada, total, cuando venga Dios me voy con Él, el pensamiento de muchos, ¿sí? No hago nada, ya fui un día a la iglesia, ya acepté a Cristo, ya está, ya quiere decir que ya me voy con Dios. Pero tiene que haber un desarrollo en la fe, porque Dios al final, en el tribunal de Cristo, va a premiar la fidelidad. ¿Sí? Va a premiar la fidelidad. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, porque en el tiempo cuando Jesús instale el reinado en la tierra por 1000 años, ahí el Señor va a distribuir a aquellos que fueron fieles en lo poco, aquellos que fueron fieles del servicio a Dios, le va a confiar ciudades, lugares para gobernar. Esto lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Santo. Eso mismo lo dice. Sí, Señor. Entonces tenemos que ser responsables en este tiempo, en esta hora, en este lugar. ¿Sí? Tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha entregado, nos ha dado, y ser fiel a ello. Porque para ser salvo es creer en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó el tercer día y que vive para siempre. Y hay que confesarlo con nuestra boca. Entonces serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe en Cristo? ¿Sí? O sea, tener a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. ¿Sí? No solamente creer, sino confesarlo, sino mostrarle fidelidad y entrega al señorío de Cristo. Amén. Entonces por eso lo recibimos como Salvador y Señor, pero muchos lo reciben como Salvador y deja de lado el señorío. ¿Y qué es el señorío? Someterme al Señor. Es estar sumiso bajo el Señor. Y ahí es cuando el tema, mucha gente le cuesta, ¿no?, entender esto. Que cambió de dueño. O sea, antes éramos esclavos, ¿no?, de Satanás, el diablo, del mundo, del pecado, ¿sí? Éramos esclavos. Pero cuando aceptamos a Cristo hemos sido libres de todo eso y ahora somos esclavos, por así decirlo, dice la Escritura, del Señor Jesucristo. O sea, cambiamos de señorío, pero este señorío que cambiamos en Jesús nos da vida y vida eterna. ¿Sí o no? En cambio, el otro señorío, cuando estamos bajo el señorío, nos conducía al infierno. ¿Y entonces de dónde nos rescató el Señor, no? ¿De dónde nos sacó el Señor? Entonces tenemos que crecer en esa fe, desarrollar esa fe, ¿sí? Y tenemos que ser lo más, ¿cómo puedo decirle?, confidente con el Señor, lo más sencillo, ¿no? Lo más que podamos ser sinceros con Dios. Porque no podemos engañarle a Dios. Podemos engañar al hombre, podemos engañar al prójimo, pero no podemos nunca engañarle a Dios. Porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, dice la palabra. ¿Amén? Entonces, una vez aceptado a Jesucristo en el corazón como el único y suficiente Salvador y Señor, podemos decir que es el comienzo de nuestra fe, enfocado en lo que a Dios le agrada. En verdad, ¿no? En la verdad, revelada en el verdadero, que es Jesucristo. Amén. Entonces, por eso el Señor dice, ¿no?, allí en la palabra, que el Señor, para que creamos, ¿no?, en Dios, tenemos que creer en aquel que ha enviado, que es en Jesucristo. ¿Sí? Y decía también que uno de los galardones de creer en Dios, ¿sí?, ahí en Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que crea que le hay, ¿no?, y es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios premia la fe enfocado en lo correcto, en lo verdadero, que es en Jesucristo. ¿Qué hace Dios? Lo primero que hace Dios cuando nosotros nos entregamos al Señor. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros aceptamos a Cristo? Es darnos como, por así decirle, premio,
en la tierra es darnos una casa, es darnos una familia, la común fe, es darnos un padre de fe. Amén. ¿Por qué hace eso Dios? Porque sabe Dios, porque sabe más que nosotros, ¿sí o no? Que en ese lugar donde nos va a depositar, a donde nos va a hacer que allí, en ese lugar, podamos crecer y desarrollar esa fe. Muchos dicen, no hace falta ir a la iglesia, no hace falta congregar, yo me quedo en mi casa, miro los programas, miro las redes sociales, miro al predicador famoso y con eso ya está, no basta con eso. ¿Por qué Dios constituyó la iglesia? ¿Por qué Dios en cada lugar de este planeta ha levantado una casa donde allí se reúnen a orar, a buscarle, a adorarle, a alabarle, a recibir una palabra? ¿Sí? Entonces es importante que uno de los galardones de la fe dada por Dios es darle una familia, la común fe, ¿sí? Es darle una casa. ¿A quién le da eso Dios? A la que tiene una fe genuina, al Hijo de Dios. A darle una casa a padres y hermanos de la común fe, luego de haber aceptado a Cristo. La conexión extendida de gente de fe en el Señor, predestinada por el Padre eterno para cumplir propósito divino. Así como nosotros no pudimos elegir a nuestros padres naturales, a nuestra familia natural, tampoco lo espiritual. ¿Por qué? Porque es Dios el que provee los padres. Es Dios el que da a los hijos a esos padres. ¿Sí? Entonces hay una responsabilidad como padre y una responsabilidad también como hijos. ¿Sí o no? Cada uno tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad de un padre es llevar a toda su casa y a sus hijos en el diseño correcto de Dios. Eso funcionaba al principio, ¿no? De la creación, cuando Dios tenía en mente la familia. ¿Sí? El diseño perfecto de Dios es que la familia sea representante de Dios en la tierra. ¿Sí? Pero usted sabe, la caída del hombre cambió, ¿no? Por así decirlo, la condición del hombre en el principio y lo fue haciendo que pierda la esencia principal, primaria o principal en el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces por eso Dios constituyó padres, constituyó un lugar donde cada persona pueda allí crecer y desarrollarse. ¿Sí? Es imposible que nosotros como seres humanos podamos haber crecido o desarrollado si no tuvimos una familia, ¿no? Lamentablemente mucha gente pierde a sus padres, terminan huérfanos y son depositados tal vez en un orfanato, en un lugar, pero no es lo mismo. Usted sabe cómo salen esas criaturas, esos niños, no tener una casa, unos padres, ¿sí? Y eso pasa, y eso pasó, ¿no? En la humanidad, y eso pasa también en lo espiritual. Cuando no entendemos que la única manera de poder crecer en la fe, de poder crecer en el camino del Señor, es estando en una casa junto a una familia. ¿Sí? Eso no quiere decir que la familia que nos ha tocado sea perfecta, porque ninguno de nuestra familia fue perfecto. ¿Sí? Al principio nosotros como hijos, como niños, veíamos a nuestros padres como los superhéroes, ¿sí? Como aquellos que corrían inmediatamente a auxiliarnos o ayudarnos y nos proveían y nos dieron esto, nos dieron aquello, ¿sí? Y hoy somos adultos grandes gracias al esfuerzo de ellos, ¿sí o no? ¿Sí? Mal o bien, siendo cristianos o no cristianos, trataron de educarnos, de formarnos, de darnos alimento, darnos un apellido y identidad, de darnos todo el bienestar habido y por haber en ese momento, cuando mucha gente lamentablemente vive en la calle, vive sin hogar, ¿no? Entonces tenemos que ser agradecidos por los padres que Dios nos ha dado, más allá de que si después vimos que ellos estaban equivocados o no, ¿sí? Entonces tenemos que entender que Dios, ¿por qué constituye casa, familia, padres? Porque tiene que ser allí depositado nuestra vida, ¿sí? Antes de que nosotros, amados, antes de que nosotros hayamos aceptado al Señor como Jesús, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ¿sí? Él de antemano ya preparó a los padres y a la familia donde tenemos que ser injertados o instalados. Eso no quiere decir que haya lugares que es incorrecto, ¿no? Porque hay lugares que la gente entra
que lamentablemente no es su lugar. ¿Sí? Mucha gente congrega en lugares donde se le queda cerca de su casa, donde dice, bueno, me queda cómodo porque no tengo que gastar mucho en boleto, en pasaje, ¿sí? Entonces me queda bien ir a la iglesia que está al lado de mi casa o enfrente. Claro, pero la gente no sabe que en esa familia o en esa casa, qué es lo que se está enseñando, qué es lo que se está predicando, qué es lo que se está impartiendo. Usted sabe que todo lo que se imparte en una casa tiene que ver con una condición espiritual de aquel que lo imparte también. Amén. Entonces mucha gente está en lugares equivocados. Mucha gente también camina en lugares donde Dios no quiere que esté. ¿Sí? Y mucha gente sigue permaneciendo en lugares donde ahí está estancada, donde su fe nunca creció, donde su fe siempre se mantuvo en ven a congregar solamente, entregar tu diezmo, tu ofrenda y ya está. Y ahí terminó la cristiandad, ¿no? Y entonces no ese es el diseño de la iglesia. No ese es el diseño de que nosotros como hijos estemos en un lugar, que estemos estancados 5 o 10 años en un lugar y que no hemos sido enviados a cumplir el propósito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué estamos en una casa, en una familia? Para que allí seamos instruidos, enseñados, edificados, para que allí tengamos todas las herramientas, para que un día que seamos enviados, podamos desarrollar la tarea. Ninguno de nosotros, nació sabiendo, ¿sí o no? Tenemos que ser instruidos, tuvimos que ser enseñados, tuvimos que ser educados, ¿sí? Y lo mismo ocurre en la fe. Lo mismo ocurre en una casa de Dios, como la iglesia, ¿sí? Allí en la casa de Dios necesitamos recibir toda la instrucción, la enseñanza, la exhortación, la disciplina, la educación, para ser formados. ¿Por qué? Porque el sistema y todo lo que traíamos del sistema no le sirve a Dios. No le sirve a Dios, amados. Lo que nosotros traíamos del sistema, del mundo, por más que seamos profesionales, por más que hayamos estudiado la carrera que hayamos estudiado, eso no le sirve a Dios. Lo que le sirve a Dios es un corazón dispuesto a crecer y a ser reeducado también. Por eso dijo el Señor que no puede ser puesto el vino nuevo en odres viejos. ¿Sí? Porque claro, el vino nuevo en el odre viejo lo va a terminar destruyendo. Lo va a terminar adulterando. Entonces el vino nuevo se ha de echar, dice el Señor, en odres nuevos. Entonces ahí está el tema, ¿no? El tema es ser un odre nuevo, el tema es ser una nueva criatura, el tema es ser un vestido nuevo y no con remiendos. ¿Sí? Entonces ahí está el tema. En cómo crecemos y desarrollamos nuestra fe es estar en un lugar donde Dios determinó que estemos. ¿Sí? Gracias a Dios estuvimos en lugares, en mi caso por ejemplo, donde he recibido instrucción, enseñanza, palabra, ¿no? En otro tiempo. Y eso también me fue de formación, ¿sí? Pero después cuando conocí la red apostólica Emmanuel, allí en Mendoza, ¿sí? Allí entendí muchas cosas que no entendía lamentablemente antes, ¿no? Ahí entendí de todo el propósito para el cual Dios me había llamado. Había un llamado en mi vida, pero estaba en un lugar donde estaba estancado. Estaba en un lugar donde allí nunca iba a poder desarrollar la tarea. ¿Sí? Porque aquí en Buenos Aires, en muchos lugares, están trabajando con células, con movimientos humanos, con movimientos de hombres, y no con movimientos correctos, diseños de Dios. Entonces, ahí no podía funcionar para el cual Dios me había llamado. Entonces me conectó con gente correcta, con un lugar correcto, con unos padres correctos. Y esa es conexión de Dios, esa es conexión divina. ¿Sí? Por eso cuando nosotros todos somos puestos por Dios en un lugar, ahí vamos a crecer y a desarrollar nuestra fe. Por eso cuando nosotros nos conectamos realmente, ¿no?, al Espíritu de Dios, nos va a conducir a un lugar correcto y nos va a poner en una familia correcta. ¿Amén? Entonces, todos somos llamados por Dios en el inicio de nuestra fe genuina a ser parte del cuerpo de Cristo, como el puntapié inicial luego de la conversión. El Espíritu Santo es el que nos añade al cuerpo,
Sí, es el Espíritu Santo el que añade a la gente, a la iglesia, a los que han de ser salvos, pero también a los que han de ser parte del cuerpo de Cristo, parte del servicio de la casa de Dios. ¿Amén? Tenemos que ser conscientes de que no todos los que lleguen a la iglesia o a la casa van a ser parte del cuerpo o van a ser ministros del Señor, aunque todos tenemos que recibirlo, ¿no? Como un desarrollador de la fe y aquel que va a crecer, de aquel que se va a formar, ¿sí? Aunque hoy por ahí venga gente que digamos ¿qué va a hacer para el reino de Dios? En la condición que llega. Todos nosotros llegamos a una condición lamentablemente desfavorable y desmerecida para hacer algo para Dios. Hasta que se nos reveló, hasta que el Espíritu trabajó en nuestra vida, hasta que fuimos obedientes a la palabra, hasta que nos pusimos sumisos a la mano de Dios, ¿sí? Entonces allí después fuimos introducidos, ¿no? Y hacer la obra para Dios. Entonces nos introduce en el cuerpo para el crecimiento, el desarrollo de nuestra fe, nos conecta a una paternidad de fe, a un padre de fe, un apóstol, un pastor, responsable de una casa, responsable de la familia, de la común fe, para que allí podamos crecer. Por eso dijo el Señor que no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Y el Espíritu Santo es espíritu. El Espíritu es espíritu. Entonces, ¿cómo hace el Espíritu Santo para paternizarnos? Y es por medio de hombres y mujeres, ¿sí? Que le despiertan la paternidad. ¿Sí? Que le despiertan la paternidad. ¿Y quién despierta la paternidad y quién despierta a los hijos? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, el que añade al cuerpo, el que añade a la casa, el que añade a la familia como fe. Entonces nos introduce en el cuerpo para el crecimiento, el desarrollo de la fe y nos da un padre de fe, una familia como fe. Por eso el Señor dijo, no lo dejaré huérfanos. Aquel que tal vez lo han desechado, padre o madre, dice la Escritura, yo lo recogeré, ¿sí o no? Dice el Señor. Entonces, ¿cómo lo recoge el Señor? Nos deposita en una casa donde hay padres. Entonces, el Hijo de Dios, el cristiano, el creyente, no puede decir que anda huérfano porque quiere. O porque no tuvo la revelación de entender que tiene que ser conectado a una casa, a una paternidad y a una familia. ¿Amén? Entonces estamos en un lugar donde el crecimiento tiene que ser desarrollado, tiene que ser alcanzado. ¿Amén? Entonces decía que hay una fe para comenzar, pero hay una fe también para terminar, ¿no? Lo que nosotros, el Señor quiere con nuestra vida. Entonces es importante entender el llamado, es importante entender que la iglesia puede recibir todos los componentes para alcanzar el propósito del Padre, ¿no? El cual en eternidad nos predestinó para que andemos en buenas obras. Entonces, la fe primaria tiene que ser para salvación. La fe primaria es para salvación. Es para entender que la única forma de poder alcanzar salvación es por medio de la fe. No es por medio de decir, bueno, ayuda al necesitado y ya con eso alcanzo la salvación. No, la salvación tiene que ver con creer en el Señor, ¿sí? La salvación es por fe. Vamos a buscar, ¿sí? En Hebreos capítulo 11, estamos hablando sobre ese capítulo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la galería de la fe, es donde más se destaca, se desarrolla el conocimiento o la revelación que tiene que ver con la fe que tenemos que tener. Hebreos capítulo 11, versos 6 y 7, vamos a leer en esta mañana. Seguramente vamos a compartir algo, ¿sí? Lo más importante para que usted pueda tenerlo, ¿no? Allí anotado y en su corazón. Dice el apóstol Pablo para mí, la escritora de los Hebreos, capítulo 11, versos 6 y 7, lo que recién decíamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén.
Amén. Entonces podemos ver que la única manera de agradar a Dios por medio de la fe. Pero hay una fe que obra en justicia. Hay una fe que lleva a ejecutar lo que el propósito de Dios para el cual no llamó, no escogió. Noé fue escogido en una sociedad incrédula de Dios. En una sociedad donde mucha gente le había dado la espalda a Dios y la tierra estaba llena de violencia y de maldad. ¿Sí o no? Dice allí en Génesis capítulo 6, capítulo 7, ¿sí? Donde relata lo que Dios iba a hacer con aquella generación de destruirla por completo. ¿Sí? Imagínense la magnitud de maldad, la magnitud de situación de pecado, de violencia que había en aquel entonces, ¿no? Cuando Dios tuvo que determinar destruir a toda la humanidad. Dice la Escritura literalmente que Dios estaba cansado de ver cómo la gente, cómo el hombre que él había creado le había dado la espalda y se fueron tras los demonios. Porque así es literalmente lo que ha pasado. ¿Sí? No quiero entrar en detalle en todo lo que ocurrió previo a esa degeneración, por así decirlo, de la generación de Noé. ¿Sí? Porque fueron degeneradas toda esa genética, por así decirlo, desde Adán hasta los días de Noé, había sido cambiada, había sido trastocada, transformada, ¿no? Fuera del propósito para el cual Dios había creado al hombre. Entonces podemos ver que allí Dios tuvo que decretar un juicio y exterminar a toda la raza humana porque se había llenado la tierra, voy a repetir, de violencia, de maldad, de iniquidad. Parece los días de hoy, ¿no? Porque Jesús dijo que en los postreros días, antes de que Él regrese a buscar a la iglesia y que Dios comience a ejecutar los juicios, iba a ser como la generación de Noé. ¿Sí o no? Que los días que íbamos a experimentar antes del regreso del Señor iba a ser como en los días de Noé o como en los días de Lot, ¿no? Entonces, si usted estudia lo que ocurrió en los días de Noé y en los días de Lot, va a poder entender en este tiempo, ¿no? Que estamos transcurriendo los últimos finales de los tiempos, donde la palabra cumplida ya está cumplida, donde la palabra de Dios está en cumplimiento y en terminar lo que Dios ya había dicho de antemano. Entonces, volviendo a la fe de Noé, dice que por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, la única manera, dijo Dios, ya estoy cansado, ya estoy agobiado de tanta maldad, de tanto pecado, voy a destruir a la humanidad. Pero ¿qué hizo Dios? Dice la Escritura, allí en Génesis capítulo 6, que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Sí? Noé halló gracia delante de Dios porque fue perfecto en sus generaciones. ¿Sí? Ser perfecto en sus generaciones no es que él no se equivocó, que él no era pecador, de que él no era alguien que está inmaculado, cubierto en una cúpula donde nada le hacía, no le afectaba nada. No, al contrario, era un hombre que estaba situado en un lugar, en un momento, donde él sí todavía tenía fe verdadera en el Dios verdadero. Y por esa fe dice la palabra que cuando él recibió la advertencia de Dios de lo que iba a acontecer con aquella generación, dice que con temor, dice la palabra, se puso en obediencia a Dios. Se puso en obediencia al llamado, se puso en obediencia a lo que tenía que hacer, lo que Dios le había instruido, que era a formar o crear un arca, ¿sí? Un arca donde allí podía depositar en esa arca los animales, ¿sí? Que iban a ser preservados de la destrucción que iba a venir sobre la tierra. Pero no solamente el arca estaba diseñada para los animales, sino para todos aquellos que creyeran al mensaje que iba a predicar Noé. ¿Sí? Entonces dice, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. ¿Cuál es la intención primaria de Noé? Que su casa sea salva. ¿Sí?
Hoy cuando nos advierten, por ejemplo, de que el Señor viene a buscar a la iglesia, de que el Señor viene a buscar a su amada, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender, que debemos llevar a nuestra casa con nosotros, ¿sí? A la salvación, porque Cristo viene. Y usted sabe que aquel que no está correctamente delante de Dios no se va a ir, ¿sí? No va a poder entrar al arca, no va a poder alcanzar la plenitud de la salvación. Va a tener que quedarse en la tierra a dar su vida ahora, por esa fe que decía tener. Por eso la salvación es por gracia, es por fe en la gracia, es por fe en creer en la palabra, en la advertencia, en el mensaje del Evangelio. Noé en aquel entonces predicaba que venía un diluvio. Claro, como nunca vino un diluvio, como nunca lo vio, la gente decía, está loco este tipo. Este tipo tomó de más, se ve que le gustaba tomar a Noé, ¿no? Porque después vimos lo que ocurrió cuando plantó la viña, ¿no? Entonces podemos ver que la gente tomó a Noé como un charlatán, un loco, ¿cómo puedo decirle? Que está loco, que está fuera de sí, que está borracho, si nunca ocurrió, nunca va a pasar, nunca pasó. ¿Escuchó alguno de esos hablar así? Hoy muchos dicen, no, que va a venir Cristo, falta mucho. ¿Qué va a venir Dios? ¿Sí? Y parte de la iglesia lo dice, lamentablemente. Entonces tenemos que entender que Dios está llamando por la fe, ¿sí?, a mucha gente a salir antes que Dios destruya esta tierra. Lamentablemente Dios va a destruir esta tierra. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí?, lo dice la Escritura. Dios tiene que ejecutar juicios sobre el mundo pecador, sobre el mundo que le dio la espalda a Dios, sobre el mundo que está haciendo cosas atroces, ¿sí? No solamente el mundo, sino la gente que vive en el mundo. El sistema está infestado, amado. El sistema está infestado de toda iniquidad, de toda promiscuidad, de todo lo que estamos viendo, amado. Estamos viendo días como los días de Noé, como los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? ¿Algunos saben? Los días de Lot era un lugar donde estaba latente, ¿no?, la promiscuidad sexual, el desvarío sexual en la gente. No quiero hacer para que no me cancelen el video, ¿no? Pero quiero decirle, amado, que estamos viviendo esos días, donde tenemos que, lamentablemente, el sistema nos obliga a recibir o a aparentar o asumir que alguien pueda decir, bueno, ya no soy más hombre, ahora soy mujer, o la mujer decir, ya no soy mujer, ahora soy hombre, ¿no? Y la Biblia dice que en los días finales los hombres vestirán como la mujer, las mujeres como los hombres. No está hablando de la vestidura, ¿no?, está hablando de la condición de su sexo, ¿sí? Entonces mucha gente está viviendo los días de Lot, y los días de Lot también había violencia, no solamente había promiscuidad sexual, lesbianismo o gays, sino que había también una sociedad que no toleraba al prójimo, que hacía maldad al prójimo, que se burlaba del prójimo, del necesitado, de las viudas, de los huérfanos, del menesteroso. Entonces esa era la vida del tiempo de las generaciones de Noé, la maldad, la violencia, la promiscuidad sexual, el desvarío. Lo mismo ocurrió en los días de Lot en Sodoma y Gomorra y toda la ciudad que destruyó Dios por causa del pecado. Entonces son señales que Dios dio en la palabra de que va a ocurrir en el final. Dios tiene que castigar la maldad, porque si no, no sería justo con nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso acá dice el carta de los Hebreos que por la fe que tuvo Noé, condenó al mundo. Usted sabe que usted y yo, con la fe que tenemos, condenamos a aquel que no cree. ¿Sí? Y se acelera el tiempo de que el Señor venga a buscarnos y que Dios acelere el tiempo de que está el juicio sobre la tierra. En aquel entonces Noé tardó 100 años, porque aquel entonces no había tecnología como hoy, para hacer una construcción, un barco encima en la tierra, ¿no? Donde Noé tuvo que conseguir material, tuvo que hacer un montón de maniobras, diseños que Dios le dio para formar esa arca con todas las medidas correspondientes. Imagínense ese día, ese tiempo,
donde no había tecnología, no había como hoy materiales ya hechos, ¿no? Tenía que hacer todo él conjuntamente con su familia. O sea que Noé involucró a la familia al propósito de Dios. Si no, nos explica cómo ellos entraron con él. ¿Sí? Por la gracia de Dios, por el testimonio de Noé. ¿Sí? Y dice acá la palabra que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? O sea, cuando nosotros le creemos a Dios, nosotros le creemos a la palabra, comienza a ejecutarse la justicia que a Dios respecta, que tiene que ocurrir en nuestra vida, que es cumplir su propósito. ¿Sí? El hombre, por general, dice que justicia es que cada uno reciba lo que se merece, naturalmente. Pero justicia para Dios es cumplir su propósito, su voluntad. ¿Sí? Eso es la justicia que obra en la fe. Por eso la fe primaria que decimos tener tiene que ser enfocada para crecer, para cumplir el propósito y el llamado para el cual Dios nos hizo nacer. No solamente estar en un lugar bueno, paso el tiempo, me gusta la alabanza, la adoración, ¿no? Y todo eso que es bonito, que es lindo, que recién cantamos, alabamos, adoramos, pero ese no es el fin del cristiano, amado. El fin nuestro es volver a la casa de donde salimos, que es de Dios, pero cumplir el propósito aquí en la tierra. ¿Sí? Cumplir un propósito, cumplir un llamado, cumplir el diseño para el cual Dios nos formó, como a Noé, ¿no? Que Dios le dio un diseño. Bueno, ahora hazte un arca. ¿Sí? Y usted sabe que el arca es figura de Cristo. El arca es figura de la salvación. El arca es figura de una casa, de una familia, donde allí tiene que ser entrada nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia para ser salva. No se puede ser salvo si no se entra al arca, si no se entra a Cristo. ¿Sí? Esa es la predicación de Noé. En aquel entonces, el arca representaba a Jesucristo. Porque todo aquel que está en Cristo no será condenado, será salvo. ¿Sí? Entonces, el arca representa a Cristo, representa a Jesucristo. Todo el que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos en el arca, estamos en Cristo, tenemos que allí en el arca, allí en Cristo, crecer y desarrollarnos y prepararnos para cumplir el propósito. Usted sabe que Noé no se quedó en el arca después del diluvio. Tuvo que salir, ¿sí o no? Tuvo que salir y tuvo que seguir viviendo porque no se lo llevó Dios. Ese es tema para otra parte que vamos a compartir el próximo domingo, Dios mediante. Pero también quiero que usted entienda esto, ¿no? Que la salvación primaria o la fe primaria es para salvación, es para que entremos a Cristo, es para que entremos al arca, no es para que estemos alejados de Dios, no es para que hagamos lo que a nosotros nos parece, sino cumplir el propósito, cumplir el llamado, ser obediente a Dios, ser obediente a la advertencia de aquel que nos está predicando, un padre de fe. Noé fue formado como un padre de fe. Noé fue puesto en ese entonces como un padre que advertía, ¿sí? Que hablaba, que anunciaba y que decía. Pero claro, muchos le desoyeron, muchos le dijeron cosas como recién decíamos, está loco, está borracho, nunca pasó, nunca va a pasar. ¿No? Parece los días de hoy, voy a repetirlo, donde un padre advierte a sus hijos, dice, no, eso nunca va a pasar, no me va a pasar esto, no me va a pasar aquello. ¿Y qué pasa cuando desobedecemos? Ocurre la cosa. ¿Sí o no? Y lo mismo pasó en aquella generación. Aquella generación fue destruida porque no quisieron entrar al arca, no quisieron entrar a Cristo, no quisieron escuchar la advertencia de Dios, y Dios les dio 100 años de gracia para que se vuelvan, para que se arrepientan. ¿Por qué no viene Cristo todavía? Porque el Señor está esperando todavía que gente se arrepiente y se vuelva a la casa. Se entra al arca de vuelta, se entra a Cristo de nuevo, si se salió. Entonces tenemos que empezar a predicar sin temor a la gente, advirtiéndole con amor, con gracia,
con favor de Dios, ¿sí? Pero no podemos apañar al pecado. No podemos decir a la gente, está bien tu pecado. No, amado, porque lo está llevando al infierno. ¿Sí o no? Entonces, prediquemos con amor, prediquemos con tolerancia, pero digamos la verdad. Digamos la verdad. Al arca pueden entrar todos. ¿Sí? Al arca pueden entrar todos, pero en el arca van a tener que cambiar. En el arca van a tener que llevar un proceso de transformación para que cuando salga a cumplir el propósito o lo que tenía que hacer después de ese tiempo o de ese momento de aceptar a Cristo, lo pueda cumplir, lo pueda realizar. ¿No? Entonces la fe primaria que tenía Noé era para que su casa se salvase. Lo primero que usted tiene que procurar es que su casa se salve, sus generaciones se salven, para conservar la genética de Dios. ¿Por qué Noé preservó a su familia, a su casa? Porque había una genética que no había sido manchada por todo el pecado que había en ese entonces. Entonces nuestra generación, nuestros hijos, ¿sí? Nuestra casa, tiene que ser resguardado de lo que está ocurriendo en el sistema. Hay muchos jóvenes hoy en día. Se está perdiendo la genética en la inmundicia, ¿no? Lamentablemente, en los vicios, destruyendo con la droga, destruyendo con la ideología de género, destruyéndole con un montón de cosas, metiéndole en la cabeza a los niños ya de infantil, amado, confundiendo las mentes, confundiendo a los niños de que no son tal o cual sexo. ¿A dónde llegamos, no? La maldad en este tiempo, donde ni siquiera usted puede confiar a sus hijos a la escuela o al jardín o a una primaria o ni hablar a la secundaria y la universidad, ¿no? Entonces podemos ver, amados, de que la maldad crece, la maldad cada vez más mayor, pero nosotros tenemos que ser como Noé, resguardar nuestra casa, resguardar nuestra familia bajo Cristo, entrando a Cristo. Es la única forma de escapar de todo lo que va a venir sobre el mundo. Hoy lo que está experimentando el mundo son principios de dolores. No es todavía ni tribulación ni gran tribulación. Imagínense cuando venga la tribulación y la gran tribulación. Si hoy decimos, ay, no soporto esta situación que estamos viviendo, imagínense en los días 70 de Daniel que predijo, ¿no? Los 70 días de Daniel son los días donde el anticristo va a gobernar este mundo de manera tiránica, de manera de que si no tienes la marca, como decíamos estos días, no vas a poder ni comprar, ni vender, ni ir al médico, ni trabajar, ni nada. ¿Sí? Todo lo que ocurrió en el 2020, en el 20 hasta el 22, fue un ensayo para ver cómo reaccionaba la gente y pudimos ver que mucha gente se doblegó al sistema. ¿Sí o no? Y parte de la iglesia también. Parte de la iglesia también. Porque tuvimos ver, ¿no? Hoy en día el sistema quiere borrar, valga la redundancia, los datos de la gente que se ha inoculado, de la gente que se ha vacunado con tal o cual vacunas. ¿Por qué? Porque está evidenciando lo que advertíamos de ese entonces, todo lo que iba a venir sobre aquellos vacunados. Y el sistema, el mundo, el gobierno está recibiendo juicios. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a borrar todos los datos, porque se nos cae la mentira, se nos cae el relato. ¿Sí? Entonces estamos viviendo tiempos de engaño, de mentira, de maldad, de promiscuidad y tinieblas cubren la tierra, pero en nosotros tiene que resplandecer Jehová. En nosotros tiene que haber visto su gloria. Por eso prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Seamos los Noé en este tiempo, llenos de gracia, de amor, pero también advertimos a la gente de que se viene un juicio, se viene lo que Dios viene anunciando en los profetas, el propio Señor Jesús, que va a ocurrir en el final del final. Terremotos, rumores de guerra, enfermedades, pestes, ¿sí? Pero aún no es el fin, dijo el Señor. Imagínense cuando venga el fin. Entonces vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a orar a que podamos tener, ¿no?, la gracia de Dios en nuestra vida, que nos conduzca a la salvación, pero también que podamos llevar a otros en el arca, que podamos meter a otros a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Amén.
principalmente en nuestra familia, principalmente en nuestros hijos, nuestra casa. Con temor, dice la palabra, que Noé preparó el arca, ¿sí? Con temor, dice la Escritura, que Noé preparó el arca. ¿Cuál es ese temor? Una obediencia de respeto hacia Dios, de respeto a la palabra, de respeto al llamado, de respeto a decir y a entender que la fe no es solamente quedarme con un sentimiento en mi corazón de querer agradarle, sino ponerme en función a la fe. Por eso dice la palabra que Él condenó al mundo por la fe. Por eso dice la palabra que Él fue justificado por la fe, que viene por la fe, fue salvo Él y toda su casa. Por eso en esta mañana que podamos entender que la única manera de que la gente se salve es por medio de Jesucristo. Es por medio de entrar al arca, es por medio de estar en Cristo. Porque si está en Cristo, nueva criatura es, si está en Cristo, puede allí en el arca, estando en Cristo, ser formado, desarrollado en la palabra correcta, en el diseño correcto, para ser un enviado, un propósito en la tierra hasta el final del final. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque entendemos por la palabra de Dios que tú no quieres que tengamos solamente una fe primaria, sino una fe que va en desarrollo, en crecimiento, en establecimiento de la verdad tuya. Señor, que prediquemos sin temor, que prediquemos y digamos las cosas como son. Señor, porque la gente está engañada, la gente está atrapada en vicios, en delitos y pecados, la gente está yendo al infierno. Señor, por eso, Padre amado, haznos personas competentes en nuevo pacto. Haznos, Señor, personas que seamos lo más veraz posible a la hora de predicar tu palabra. Señor, que no digamos las cosas diluidas, sino que digamos las cosas puras y concretas. Padre, que podamos ser como esos voceros tuyos, Señor, aquellos que predican tu palabra, que somos los que justiciamos lamentablemente al mundo por nuestra fe. Señor, que la gente pueda ver en nosotros a ti, que pueda ver en nosotros el rostro de tu presencia, que pueda ver en nosotros la gracia que está sobre nosotros, la gracia que está sobre nuestra familia, sobre nuestra casa. Porque la fe proviene de la fe, la salvación proviene de la fe en la gracia. Proviene, Señor, de creer en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, creer de que tú has enviado para salvación y ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta lo último. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana. Gracias te doy por esta casa. Gracias te doy por cada hermano, cada hijo en esta casa. Gracias por mi familia. Gracias por este lugar, Señor, porque sabemos que va a venir gente a este lugar para recibir, Señor, tu palabra y para ser conducido en lo correcto, en lo verdadero. Señor, en el nombre de Jesús, que se caigan las venas, las velas, las vendas de los ojos, que se caiga toda artimaña del diablo, Señor, sobre las mentes, que se caiga toda tiniebla, desaparezca en el nombre de Jesús. Padre Santo, bendito es tu nombre, Dios amado. Ayúdanos a libertar a muchos adolescentes y jóvenes que están metidos en sus vidas, Señor amado, confundidas en sus mentes, confundidas en su identidad. Señor, aún en los niños, en los jóvenes, adolescentes. Padre, en el nombre de Jesús van a venir personas a esta casa con ese pensamiento que le han plasmado inclusivemente sus padres. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta hora. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque podemos predicar el Evangelio en libertad. Aunque nos duela, Señor, aunque le duela a la gente escuchar la verdad, tenemos que decir la verdad. Porque la verdad va a ser libre. La verdad es Jesucristo. La verdad es la suma de su palabra, la Biblia, la Escritura, que trae libertad al que la escucha y al que la obedece. Gracias te damos por esta mañana. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. En el perfecto nombre y dulce de Jesús. Gracias, papá, porque estamos en Cristo, estamos en el arca. Aleluya. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, papá, por esta hora. Bendito Dios. Aleluya. Bendigo a toda la amada red social que nos ha estado escuchando y viendo. Voy a repetir.
que pueda compartir este video a mucha gente que necesita escuchar esta palabra, porque va a traer salvación a él y a toda su casa. ¿Sí? La fe depositada en Jesucristo para salvación y serle fiel hasta lo último. Amén. Cristo viene, Maranata, ¿sí? Cristo viene a buscar una iglesia que está en Él, ¿sí? Que está en Él. Amén. Los bendigo con la paz del Señor. Nos vemos Dios mediante en la semana. Una nueva transmisión de la palabra. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.